Somos seres sociales, vivimos en comunidades, somos fuertes juntos y muy débiles solos. Durante la pandemia nos quedó tan claro que nos necesitábamos y que dependíamos de otros, otras especies, otros animales, otros microbios. ¿Qué pasaría si aprendiéramos de ellos y no solo eso, si colaboráramos con ellos? Soy Josefina Pupán, profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y soy investigadora del Laboratorio de Bioingeniería de la misma facultad. Bueno, soy bióloga, me especializo estudiando las respuestas de plantas a bacterias que son benéficas. Actualmente estamos viviendo como sociedad una crisis sin precedentes, que es la crisis climática. Y los organismos, cualquiera sea, las plantas, los animales, nosotros como seres humanos, tenemos que responder al ambiente. Y muchas veces ese ambiente es adverso y lo va a ser cada día más con el cambio climático. Las plantas y los microorganismos juegan dos papeles. Uno es el papel que juegan al afectarse por esta crisis climática, que se traduce en problemas en la agricultura y en otras industrias. Y otro papel es cómo podemos aprovechar como sociedad a los microorganismos y a las plantas para desarrollar tecnologías de mitigación y de adaptación al cambio climático. ¿Quién lo diría? Podemos vivir mejor ayudados por microorganismos. Yo diría que las relaciones entre las plantas y estos microorganismos son muy dinámicas y hay que pensar que en el suelo, en las raíces, hay un zoológico de microorganismos. No es un tipo de bacterias, sino que muchísimas. Una sociedad compleja, llena de interacciones, a veces felices, otras tóxicas. Uno puede imaginarse relaciones de amor y de odio. Hay bacterias que le hacen muy bien a la planta. Hay otras que la manipulan, que la inducen, por ejemplo, a crecer más rápido o a entregarle incluso nutrientes a las bacterias. Hay bacterias que son capaces de hacer que las plantas las alimenten e incluso bacterias que son capaces de hacer que las plantas les hagan su propia casita. Algunos a lo mejor lo han podido ver en un bosque, árboles que tienen unas especies de tumores en la base del tallo, es porque muchas veces hay bacterias que las modifican y las obligan a generarle esta casita para que la bacteria viva ahí. Así que hay todo tipo de relaciones positivas, neutras, negativas y muy negativas también. Pero las que a nosotros nos interesan en el laboratorio en particular son las que son buenas, las que son benéficas, tanto para las plantas como para las bacterias. Con todas estas investigaciones podemos encontrar respuestas y adaptarnos mejor. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Nosotros tratamos de identificar microorganismos que se asocian con plantas y tratamos de entender cómo se comunican estos microorganismos con las plantas y viceversa. Entonces, estudiamos a nivel muy micro, a nivel molecular, cómo son estas conversaciones, cuáles son las moléculas que se traspasan de un lugar a otro y cómo se transmiten señales estos organismos que son tan distintos, plantas que son multicelulares, que pueden ser muy grandes, y microorganismos que son muy pequeñitos. Entonces, estudiamos esta comunicación y tratamos de entender si es posible optimizar estas relaciones, si es posible aprovechar estos beneficios que les entregan las bacterias a las plantas para poder trasladar este conocimiento hacia la industria, hacia el desarrollo de nuevas tecnologías. Biotecnología. Tecnologías basadas en la forma en que la naturaleza resuelve sus problemas. ¿Cómo funciona? Esta es una de las formas en las que nosotros trabajamos. Con este tipo de sistemas hacemos que las plantas interactúen con distintas bacterias a lo largo de distintas etapas de su ciclo de vida, por ejemplo, desde la germinación. Y acá, una vez que las plantas están interactuando con estas bacterias, evaluamos si, por ejemplo, las bacterias son capaces de hacer que las plantas toleren mejor ciertos estreses
que se piensa van a ser cada vez más fuertes con el cambio climático. Por ejemplo, podemos evaluar si las plantas toleran mejor distintas condiciones de temperatura o incluso si son capaces de soportar olas de calor, que es algo que va a ocurrir muy frecuentemente con el cambio climático. En cada uno de estos ensayos nosotros evaluamos si la interacción planta-bacteria es benéfica, es neutra o incluso si es negativa. Y entonces tratamos de encontrar las mejores combinaciones para hacer que las plantas respondan mejor a condiciones ambientales que son adversas. Encontrar el mejor match en un laboratorio, es decir, una especie de Tinder para plantas. Nunca había pensado en esto como un Tinder de planta y bacteria, pero es una súper buena analogía. Y lo que hacemos es buscar los mejores matches, porque así como en las relaciones de pareja no todos se llevan bien en todos los contextos, o a lo mejor te llevas bien con tu pareja en las buenas, pero no en las malas, nosotros tratamos de identificar bacterias que le sirvan a la planta en todas, en las buenas y en las malas. Pequeñas certezas para evitar la incertidumbre, pero que también abren nuevas preguntas. La ciencia muchas veces tiene impactos que no podemos predecir. Entonces, de las múltiples cosas que los científicos y científicas estudiamos a lo largo del planeta, van a ir surgiendo cosas que tal vez no sabíamos que iban a surgir a partir de la ciencia. Esos son impactos inesperados de la ciencia y muchas veces son los más significativos. Pero si tuviera que mencionar un impacto a corto plazo predecible de esta investigación, es que se pueden desarrollar tecnologías sostenibles para la agricultura. Mientras más conozcamos cómo funcionan estas relaciones, mejores tecnologías podemos proponer y específicamente asociadas a la agricultura podemos proponer tecnologías que sean amigables con el medio ambiente y sostenibles. Y este es uno de los grandes desafíos. Alimentar al mundo requeriría más plantaciones y estas tienen que tener el menor impacto posible. ¿Qué cosas no deberíamos perder de vista? Que tenga en consideración que la planta y su entorno está vivo y que hay que mantener esa armonía en ese ser vivo. Y mientras mejor la mantengamos y mejor mantengamos ese ecosistema, más servicios vamos a tener de ese ecosistema como sociedad. La agricultura, sí o sí, tiene que adaptarse a los nuevos escenarios climáticos. No hay otra opción, no hay otro camino porque el cambio climático ya está ocurriendo, entonces la agricultura tiene que adaptarse y también proponer medidas de mitigación, que es más importante todavía. La mitigación se refiere a medidas que nos permitan detener el avance del cambio climático. Tiendo a ser optimista, a pesar de que estamos en un contexto complejo de crisis climática. Creo que estamos en un momento en donde el ser humano puede tomar la decisión de tomar caminos distintos de desarrollo y pensar en un desarrollo sostenible y que tenga en cuenta no solo la economía, sino que también el bienestar social y el bienestar de la naturaleza. Y creo que este tipo de investigaciones ayudan en esa línea, a insertarnos como ser humano de una manera mucho más integral en los espacios que habitamos. Pensar fuera de la caja es un requisito para la ciencia en estos tiempos complejos. Esta investigación podría considerarse divergente porque es una manera un poco distinta de empezar a visualizar cómo operan los seres vivos en la naturaleza. Ya no los estamos considerando como un único individuo, sino que estamos pensando que ese individuo se afecta por todo el resto de organismos que lo rodean. Y esos organismos incluso pueden ser micros, pueden ser tan chiquititos que no los podemos ver, pero afectan la vida de ese individuo.